Adiós, pues, don Mauricio. Eso, en juego largo siempre hay desquite. Llegará el Sí. momento en que podamos hacerlo. Buenas tardes, Consuelo, Javier, Amílcar, Felipe, Danixa, Enrique, Mario, Jairo, Melissa, Miguel, Mirna. Qué rico encontrarnos de nuevo en este espacio. Entonces, nuestro compañero Jairo, adelante con esta escuela tan hermosa. Y tendrá un tiempo de 25 minutos, Jairo. Luego tendremos 15 minutos para un conversatorio. Luego regresaría Jairo nuevamente para un espacio de 10 minutos y pues ya daríamos cierre a esta sesión. Gracias. Gracias. Compañera. Entonces cerramos los micrófonos para que Jairito sea el encargado. Bueno, compañera, ¿cómo es tu nombre? La compañera que intervino, que está haciendo presencia en Popayán, ¿cómo es tu nombre? Ahí ya. Mi nombre es Jennifer. Ah, Jennifer, bueno, mucho gusto. Listo, Jairo. Mucho gusto, Jennifer. Bueno. Para todos, muy cordial saludo. Me alegra mucho estar presente aquí en este momento tan bonito. En Cali hoy todavía vemos el sol, estamos en un clima muy agradable. Vamos a hablar hoy sobre un personaje nacido en Popayán. Nació por allá en 1798, a finales del siglo. Llamó Tomás Cipriano de Mosquera. Nació rico. Todavía hay señales de la familia Mosquera. Yo no sé si son los famosos Mosquera Chaus. No lo sé, pero en aquella época era Mosquera Figueroa. En el momento en que nació, hacía 300 años que su familia ya estaba instalada en el viejo Cauca, en el viejo Cauca, que era tan inmenso, y por lo tanto es un criollo, ¿no? Tomás Cipriano de Mosquera es uno de los famosos criollos, auténtico, claro, es decir, es un descendiente de españoles, es un nacido en estas tierras, por lo tanto, digamos que identifica claramente ese concepto de los criollos. Su padre se llamó José María Mosquera, fue el primer gobernador que tuvo Popayán. Debemos recordar una de las cosas, como estamos hablando de la época bolivariana, José María Mosquera es gobernador decidido por el avance de la lucha libertadora. Es decir, es cuando vencen a los españoles. Y definitivamente para ese momento no había nadie preparado para la condición administrativa. José María Mosquera era un profesor, se educó con los jesuitas como maestro, pero eso le bastó para tener demasiados títulos, ¿no? ¿Sí? Descendientes de duques, de marquesas, de condes. Aquellos títulos se compraban. Bolívar nos da un ejemplo claro, la familia Bolívar nos da un ejemplo claro de cómo se compraban los galones, los títulos de nobleza. En aquella época se compraban y había que pagarlos durante muchos años. Después de 15, 20 años
de continuo amortización de cierta deuda, la corona entregaba esos títulos. La familia Bolívar, a partir de Simón Bolívar, desiste de seguir comprando títulos, porque Bolívar tiene muy claro eso, pero la familia Mosquera le interesaba el poder, eran absolutamente poderosos, dueños de muchas tierras, de la minería, sostenían fuertemente el tema de la lucha por la defensa de la tierra, porque es que la tierra es la riqueza, ¿no? Debajo de la tierra están el oro, la plata, el platino, las esmeraldas. Y estas familias tenían eso completamente claro. Y tal como sigue pasando hoy, se unían sus lazos familiares de parentesco, de parentela, para seguir conservando el poder. Cuando alguien por ahí le apareció una mina mucho más grande y que podía ser explotada en mejores condiciones, pues inmediatamente las Mosqueras le llegaban con sus hijas, con sus nietas, con sus sobrinas, generaban relaciones, nexos familiares, y de esa manera se garantizaba la conservación del poder. Entonces ese es el personaje. Tomás Cipriano de Mosquera se casó en 2 ocasiones, siempre matrimonios arreglados, acordados incluso entre primos. La primera mujer de Tomás Cipriano de Mosquera era una prima. Entonces decía que es una familia muy adinerada, muy poderosa, descendientes de muchos años, españoles de Galicia. Hay un material muy, digamos, sobre el cual estoy consultando el tema es un librito muy pequeñito, como pueden verlo, más o menos 100 páginas, 200 páginas. Es una biografía que se llama Yo, Tomás Cipriano de Mosquera, donde él, a la edad de 80 años, cuenta lo que fue su vida y lo hace de una manera completamente directa, digamos, aparentemente muy honesta, independientemente de sus aciertos o los desaciertos que tuvo en su forma de vivir, de aquella época que de alguna manera uno, digamos, es necesario complementar con otras lecturas para poder entender la época, ¿no? Una época de esclavos, de negros esclavizados, de población aborigen, sometida, vencidas. Esa fue la época en que se movió don Tomás Cipriano de Mosquera. A los 20 años ya estuvo vinculado con Antonio Nariño. Cuando Nariño bajó desde Santa Fe hasta en la posibilidad de generar unas batallas en esta zona, la zona del Cauca, Tomás Cipriano de Mosquera se une a la lucha de Antonio Nariño y logran algunas derrotas, ¿no? Eso le permite digamos, a Tomás Cipriano de Mosquera ganar algunos niveles de experiencia y empezar a independizarse, a independizarse de sus lazos familiares que eran tan estrechos y tan fuertes. Para la familia Mosquera, Arboleda no propiciaba ninguna ventaja un nuevo gobierno, un gobierno republicano. Ellos tenían oro, minas de distinto tipo, dinero, haciendas,
ganado, esclavos. Sin embargo, Tomás Cipriano rompe ese nexo con sus familiares y se une a la lucha libertadora. Y eso le genera un gran problema al interior de su familia, porque sienten que el nuevo, tal como ahora, compañeras y compañeros, lo mismo que dicen de Petro, que si llega a ser presidente, le quitan la casa a uno para dársela a otra. En aquella época, la familia Mosquera Arboleda discutía que para ellos la lucha libertadora, la lucha por la independencia de España, de las cuales eran el país de sus antepasados, le produciría pérdida de sus privilegios. Entonces, Tomás Cipriano, según su biografía, él rompe con esa creencia y se vincula a la lucha libertadora. ¿Quién continúa por ahí? Adelante, Jennifer. Acuérdate que abres micrófono. Continúa. Estábamos aquí organizando algo del micrófono, pero ya continúa. Ya te escuchamos mejor. Bueno, sí, entonces, Tomás Cipriano Mosquera, como Bolívar, muy joven, viaja fuera del país, va a Jamaica, estudia francés, estudia inglés, va a Estados Unidos. Y digamos que su padre lo ve como la posibilidad de un futuro, digamos, heredero de todo ese poder que tenía su familia. Y lo proyecta, le da algunas posibilidades. La familia Mosquera Arboleda iban copando escenarios del poder de aquella época. El poder estaba en los militares, en los abogados, en los médicos y en los religiosos, en los curas. Un cura es hermano de Tomás Cipriano y llega a ser jerarca de la Iglesia Católica en Santa Fe, ¿no? Llega a ser la máxima autoridad. Eso también tenía que ver con cómo desde distintas regiones se iban apuntalando los poderes para poder seguir maniobrando y manejando independientemente de... Es importante, me parece a mí, hacer algunos énfasis en cómo se alineaban las familias para la conservación del poder, el poder político, administrativo, que era lo único que había, digamos, como actividad laboral, era la administración pública, las alcaldías, las gobernaciones, y desde ahí se generaban todos los lazos para la conservación del poder. Dice José Tomás, cuando alguna familia se destaca lo suficiente para colocarse a la par de la familia Mosquera, viene el truco, la reunión secreta, el convenio bajo cuerda, y surgen los comadrazgos, los ahijados, los matrimonios, que consolidan y afirman la seguridad y el desahogo. Siguiendo este procedimiento, Mosquera y Arboleda se refunden en un solo tronco, con dos hijas de José Francisco de Arboleda y Salazar Bartolomé y Teresa, suben al altar del trabajo de Cristóbal y de José Patricio Mosquera. Los Arboleda Mosquera y los Mosquera Arboleda se convierten en primos míos de la noche a la mañana. Les va a doler en un futuro
cercanía de mi sangre. Cuando dos fuerzas iguales se acercan, salta la llama. El lobo de mi escudo tiene los colmillos más afilados que los de la osa de los baizones. Yo hago un comentario aquí aparte. Los López, los Lleras, los Pastrana, los Mosquera, los Santos, tal como hace 300 años. Aparentemente, hermano, esta realidad no ha cambiado. Se sigue expresando. Hoy es la unión de la hija del presidente, del expresidente Uribe, con el presidente del Partido Conservador. Entonces, hermano, este país no ha logrado desarrollos notables. Sigue comportándose políticamente y en términos de la conservación del poder de la misma manera como hace 200 años. Adelante, Jennifer. A un conversatorio para que participemos todos. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, Jennifer. Digo, Consuelito, adelante. Jairito, yo no entendí, o bueno, de pronto estaba... Antiguamente se compraban los títulos, ¿cierto? Los galones, el estatus de la gente, ¿cierto? Sí, sí. Eso quiere decir que Tomás Cipriano de Mosquera no venía de un abolengo alto, sino comprado, ¿cierto? ¿O él venía de buena abolengo? La familia de Tomás Cipriano de Mosquera, desde el momento en que él narra su historia, digamos en el año 1800, 1820, 30, 40, 50, él vive hasta el año, como hasta el año 70, hasta 1870, 78, es más exactamente. Fue 80 años de vida que tuvo Tomás Cipriano. Sí, 200 años antes, es decir, en el siglo XV, llegó su familia al Cauca, a Popayán. Ellos son fundadores de esa ciudad. Y en esa época el Cauca era inmenso, ¿no? Era inmenso. Prácticamente, creo que no existía el viejo Caldas. El Cauca era desde el actual viejo Caldas, o sea, capital Manizales, el viejo Caldas llegó a ser, el viejo Cauca llegó a ser hasta Guayaquil. Cuando Guayaquil, estoy hablando del Ecuador, ¿no? Muy cercana a los límites con la frontera del Ecuador con el Perú. Entonces, Tomás Cipriano de Mosquera, cuando nació en 1798, su familia ya lleva 200 años de estar instalados en esta tierra, pero seguían comprando sus títulos. Es que comprar un título es muy significativo. Suben las acciones de esa familia, ¿sí? Es una inversión que hacen. Y la corona española, como forma de financiar sus recursos, era propiciar que la familia de Consuelo tuviera un símbolo. Y ese símbolo tenía un valor. Quien quisiera tenerlo, quien quisiera tener parte de ese título, pues tenía que pagarlo durante 15 años, como pagamos hoy una casa o pagamos un vehículo, pagamos un apartamento, una deuda hipotecaria, por ejemplo. ¿Y después de los 15 años seguían con los títulos o se entregaban?
¿Ya Por allá quedaban los- como propiedad de la familia? Exactamente, exactamente. Quedaban como propiedad. Y era el aumento del patrimonio, porque ya tenían un título más. ¿Sí? Entonces, Tomás Cipriano obtiene, pero según él, en su biografía, él lucha al interior de su familia. Por eso, en alguna parte, dice que a sus primos les va, a sus nuevos primos, a unos primos que obtiene de la noche a la mañana, porque se unen entre un hombre y una mujer de cercanos, les va a doler esa unidad, esa unión con Tomás Cipriano, con la familia Mosquera, porque Tomás Cipriano, digamos, al vincularse a la lucha de independencia, se pone en contra de la mayor parte del conjunto de la familia Mosquera Arboleda. ¿Sí? En ese sentido le va a doler. Y mucho más cuando, después de 1830, que muere Bolívar, Tomás Cipriano mantiene digamos, su lucha política y militar y llega a ser presidente y expropia a muchas tierras, sobre todo, que tenía la familia Mosquera Chávez en distintas partes del país. Lo que nos queda realmente claro es que el legado que nos dejaron de esas épocas todavía continúa, ¿no? Es el mantener entre las familias los poderes. Señora moderadora, pido la palabra. Adelante. Adelante. Un momentico. Es que estos patojos y patojas no puedo quedarme callado. Adelante, Mauricio. ¿Qué, Nota que estás. qué atención tan magnífica! ¡Viva la escuela Germán Roja Niño! Continúe, Jairo, continúe. Hola, Griselio, bienvenido también. Hola, Griselio. Mira, Oiga, rector, pero si lo están atendiendo muy bien, ¿cómo habla despectivamente? ¿Cómo se queja de los patojos y las patojas? No, Bueno, continuemos. señor rector, agradezca que lo han atendido bien. Salud por el encuentro. Hola, negro. Hasta el griserio anda por ahí, vea. Hola, Griselio. ¿Cómo les va? Bueno, negra, orden. Sigamos, Jairo. Continuemos, por favor. mucho gusto, Fabio. Te saludo muy cordialmente. Y veo por ahí también a Néstor, a Néstor. Sí. O le ponen seriedad, o le ponen seriedad a esta vaina, o se tiran el apellido Mosquera. Póngale seriedad, porque estamos en la escuela y esto es una vaina muy seria. Esos patojos dejen allá de jartar, que lo único que hacen dar es envidia aquí. Un encerrado, preso por la fecha, mejor dicho, ¿saben qué? Bueno, ahora pido la palabra. Pido disculpas a la escuela Germán Roja Niño, esto no es un patojo ni patoja, son payaneses, de Popayán. Popayán. Tiene la M. Pensé que lo decían porque Jairito, me estaba tratando por la chapa que Néstor, y no por el nombre real que es Guayabita. Pensé que lo decían por eso. Lo estaba descompartimentando. Bueno, a ver, Jairo. Griselio, mucho gusto verte y saludarte. Qué vergüenza. Llegó Griserio y se dañó esta parranda. Qué vergüenza, güey, pucha. Bueno, ¿vamos a Pero no ponerle hay- orden a esta joda o qué? Bueno, a ver Lo qué. Ya se invitan, te ¿no? salió de las manos, señora vicerrectora, esto se le salió de las manos. Con el Ya Grise- listo. Imagínate con los viejitos, Griserio, Javier y Guayabita.
Esta se Sonó, jodió. Qué pena, sonó la Mirna, campana, se contigo. acabó el recreo. No, María Falconi, qué Menos mal que vergüenza. fue con los viejitos, porque nosotros estamos bien jovencitos, ¿no, Hipólito? Qué ver... Ey, No, ey. estamos estrenando juventud. Qué pena con Danisa. Pero no, esto se dañó, mejor dicho. A ver, No, esto se acabó el jodió. recreo, sonó la Acumulación de campana, hágale juventud. pues. No, Deje que Jairo siga, hola. puta. Bueno, Jairito, póngase de riondo y mire, póngase los calzones donde No, es y siga. es que eso de ver a Glicerio, ver a Guayabita, produce mucha emoción ver a Fabio. Pausa, adelante. Mira, los Mosqueras seguían enriqueciéndose, sus fortunas echaban carne y las invertían en cuanto tuviera precio o posibilidad de adquirirlo. Empollaban títulos y honores, acaparaban lo que tuviera por delante. Al poder le tenían verdadero aprecio, lo descubrían con pasmosa precisión donde estuvieran, ya fuera en la iglesia, detrás de la canongia o detrás del altar, o en la alcaldía o en la gobernación. Fuera el sitio que fuera, allí estaban los Mosquera, inteligentes y finos, pero acechantes y descarados, cuando olfateaban que cualquier presa de plumas o pelo engendraba poderío y prestancia. Realmente bacanísimo que Tomás Cipriano asumiera esas posiciones en aquella época contra contra los poderosos. Eso es lo que hace que, digamos que a partir del conocimiento, a partir de tener la posibilidad de leer un poco, en este caso a Tomás Cipriano, pues uno entiende por qué el tipo llegó a ser 4 veces presidente en el lapso más o menos de 30 años, ¿sí? Entonces, porque tenían el poder, pero además Mosquera genera algunos niveles de confrontación política, ideológica y económica en contra de su familia. Que, por ejemplo, una de los elementos claramente manifiestos de la práctica del poder en aquella época era tener esclavos. ¿Sí? Tomás Cipriano, desde que nace, le asignan esclavos hombres y esclavos mujeres. Y después de cierto tiempo, él, digamos, los libera, les da la libertad. Pero tiene que hacerlo con documentos para poder que, digamos, que aquellos liberados tengan la posibilidad real de practicar su libertad. Entonces, pero eso va contra el principio fundamental del poder, ¿no? Imaginen ustedes no tener empleadas del servicio, ¿sí? No tener quien digamos, le lavara la ropa, quien le alistara las bestias, que todo eso tuviese que pagar para tenerlo. Entonces, ese es Tomás Cipriano de Mosquera. Ahora, Adelante, adelante. bueno, nuevamente agraciados porque tenemos la oportunidad de volvernos a reencontrar sobre el tema. Creo que ahí, en medio de ese proceso de configuración del poder republicano, de la configuración de la república y de la estructuración de los poderes regionales y el poder nacional, hay aspectos históricos que destacar en ese ejercicio político de Tomás Cipriano. Uno fue la decisión política de la ley de manos muertas, que condujo a que todas las congregaciones religiosas tuvieran que abandonar el país y muchos de sus bienes, que quedaron en distintos escenarios
parte de esa historia, por ejemplo, tiene una especial relevancia con la famosa hacienda de Japio, que hoy es todavía escenario de conflicto entre algunas familias del norte y el movimiento indígena y campesino en el norte del Cauca. Otro aspecto interesante de ese proceso es que aún en 1870, estando en el destierro, existe un documento de Tomás Cipriano consignado en una oficina de una notaría, un documento testamentario, en la cual plantea la iniciativa de convertir a la República Granadina en otro estado de los Estados Unidos, y hace el análisis político del por qué en ese momento. El documento está compilado en el documento de estudios regionales de la Universidad de Antioquia, de distintas ponencias del año 97. Es un documento muy interesante porque además plantea un tema que para el momento es de una novedad política muy singular, y es la posibilidad también de la construcción del canal de Atuato-Truandó, que prácticamente poco más de 100 años después viene a ser planteado en el gobierno de Ernesto Samper. O sea, indiscutiblemente había para ese momento una postura de otro modelo socioeconómico y político en esa jerarquía política. Y plantea además en ese documento la posibilidad de ser el 14 estado de los Estados Unidos de América. Sustenta esa propuesta desde el exilio o desde el destierro, no tengo claro cuál era el momento de 1870, y es un documento que quienes tengan interés en conocerlo, pues me gustaría que poderle hacer llegar ese texto para alimentar la reflexión y el análisis. Adelante, Licerio. Bienvenido también. Gracias, mire. No va a intervenir, sino a traer unas cuñas. Ahorita, en marzo, sale publicado un libro que se llama Pido la palabra, entrevista con la historia. Ajá. Y allí hay una entrevista sobre la historia del Capitolio. Y la primera piedra que la puso para construir el Capitolio Nacional, Tomás Cipriano de Mosquera. Sí, sí. Y el que hizo la bendición fue su hermano. Entonces allí van a encontrar gran parte de esta historia de Tomás Cipriano de Mosquera. El libro fundamentalmente es las entrevistas que he hecho en el Congreso de la República en el programa Pido la Palabra, y se llama Pido la Palabra, entrevista con la historia. Obviamente allí están los entrevistados, los personajes de la política colombiana, entre esos Gustavo Petro, Iván Cepeda, y todos los que ustedes oyen hablar todos los santos días. Pero la cuña va en la siguiente. Esa es una cuña promocional del libro, que ya va a salir. Pero la cuña va en este sentido. Una de gente que eran guerrilleros del M-19 estaban por Totoró, exclusivamente en el páramo Las Locas, y se metieron a la finca Víctor Mosquera Chavos y le sacaron todo el ganado. Pero en la finca, en la casa, había una ruana de Víctor Mosquera Chavos. Y yo me encontré, de Tomás Cipriano. Yo me encontré a Víctor Mosquera Chavos en Popayán y no me reclamó por las vacas ni nada de esas cosas, sino por la ruana. La ruana de Tomás Cipriano de Mosquera, que la tenían allí. Pero imagínense a dónde habría quedado esa ruana si en ese tiempo lo que estaba haciendo era lluvia
y un helaje terrible. Eso para que lo anoten en la parte de los comentarios. Pero de Víctor Mosquera Chávez he leído bastante y he leído últimamente a Víctor Paz Otero. Y el hombre comenta con testimonios, además con documentos, que el único pariente real de Víctor Mosquera Chávez es Pambelé. Pambelé, realmente, Pambelé. Esa historia y ese pasaje de Víctor Paz Otero es genial. Yo les invito a que lo observen y lo miren. Inclusive yo le ayudé a construir cuatro películas, digámoslo así, que lo habían estado pasando por el canal del Congreso, sobre esta historia de Víctor Mosquera Chávez. Tienen que verla en el canal del Congreso. Víctor de Tomás. Las 4 series de Tomás Cipriano de Mosquera escrita y además relatada, su narrativa es de Víctor Paz Otero. Es increíble, vale la pena que lo vean. Yo he visto aparte de lo que te refieres, la televisión colombiana. Pero, en el canal Congreso. Sí, yo lo he visto. Deben estar pegadas en las redes sociales. Ya. Y vale la pena leerse el libro de Víctor Paz Otero. Negro. Pero Víctor increíble Chávez. lo de Pambelé. Claro. Pero Pambelé luego no es costeño, no es de familia y descendencia boricua. Sí, de Palenque. San Basilio de Palenque. Pero lo que pasa es que cuando iba para Estados Unidos, el hombre hizo un hijo allá con una negra. Y toda la descendencia y termina en Pambelé. Es interesante, porque Paz Otero se atrevió a investigar bastante y dio con los documentos que miran toda la cronología de los viajes de Tomás Cipriano Mosquera y toda su familia llega a Pambelé. Nadie lo cree, creen que es un chiste, pero el hombre muestra con certeza de que es realidad. Negro, y Víctor... Para que lo sepan, pues. Víctor Mosquera Chávez Si no lo tenían. Es descendiente de Mosquera, de Tomás Cipriano. Claro. Ya. Y Víctor Mosquera Chávez, a él le gustaban las empleadas del servicio y todas eran las negras. Él tuvo varios hijos que no fueron reconocidos. Y estoy hablando de Víctor Mosquera Chávez, con empleadas del servicio que eran negras. ¿Vive todavía Víctor? Sí. No, él se murió de tiempo. Bueno, Javier también. Él fue presidente por unos días de Colombia. Sí. Javier también quiere hacer una pequeña intervención y también luego Fernando. Adelante. Gracias. Gracias. Bueno, tengo una pregunta, no tengo certeza, y es un libro de Pedro Badrán, un maravilloso libro que recomiendo, que se llama La Pasión de Policarpa. Un maravilloso libro, La Pasión de Policarpa, pues obviamente sobre Policarpa Salabarrieta. Y habla de Alejo Sabaraín, quien fue fusilado el mismo día en el mismo Parque de los Mártires con la Pola, eran novios. Pedro Badrán, en una novela histórica, dice que en Nariño fueron capturados Alejo Sabaraín y Tomás Cipriano de Mosquera. Por favor, me confirman. Que Alejo Sabaraín se salvó de ser fusilado en Pasto. Se salvó de ser fusilado por esas cosas del destino. El tipo viene a Bogotá, conoce a la Pola, se suma de nuevo a la guerrilla libertaria, es capturado en el páramo de Sumapaz, lo traen a Bogotá y lo fusilan. Pero a él lo iban a fusilar en Pasto con Tomás Cipriano de Mosquera. Lo que dicen ahí es que Tomás Cipriano de Mosquera compró
su libertad, su no fusilamiento. Entonces, quiero que me confirmen eso que dice Pedro Badrán, porque me parece bien interesante. A partir de eso, digamos que eran varios fusilados o varios que estaban en fila para ser fusilados. Alejo Sabaraín, insisto, se salva por un sorteo. Digamos, fusilan a los números pares y Sabaraín a número impar. Pero este tipo sí compró su libertad. Bueno, no tengo ese dato, realmente no lo tengo. Sin embargo, mira, aquí por ejemplo, él reconoce que estuvo detenido con José María de Cabal, no aconsejó la contienda. Liborio Mejía se las dio de jefe y sucedió lo que tenía que suceder. Esto es una derrota militar que sufren ellos en la Cuchilla del Tambo. En Cuchilla del Tambo nos derrotan. Tenía que ser así. Para Exacto, triunfar, en el Tambo. Para triunfar no solo se requiere valor, se necesita prudencia. José María Cabal no aconsejó la contienda. Liborio Mejía se las dio de jefe y sucedió lo que tenía que suceder. Consigo dos cosas, la cárcel y el grado de teniente. Menos mal, en un paso hacia el frente salgo de la cárcel, pero el grado de teniente lo conservo. O sea, él reconoce que cae preso, no especifica cómo logra su libertad y al salir en libertad, por razones de haber estado en la contienda, y además Cipriano pues era un tipo, digamos, con cierto nivel de educación, ¿no? Entonces, digamos que sobresalía. Además, todo el poder que tenía era reconocido. Adquiere el grado de teniente. Ese debe ser Tambo Nariño, no Tambo Cauca. En la Cuchilla del Tambo, creo que eso es en el Cauca. Ese debe ser Tambo Nariño. No, Tambo Nariño, no Tambo Cauca. Ya. La Cuchilla es en el Tambo Cauca. Fernando también quería hacernos una intervención. Jennifer, dame una esperita. Termina. Fernando, dame una esperita. Mira lo que dice. Sin pedirle permiso a mi familia me enrolé en las tropas de Nariño. En la batalla de Palacé siento por primera vez la carne de gallina del miedo. Me asusto, pero no doy pie atrás. Empujo, ayudo, grito, me multiplico. No soy soldado ni oficial. Soy un simple voluntario. Nariño regresa a Popayán. Yo sigo con Cabal. En la Cuchilla del Tambo, ya lo anterior leído, me derrotan. Cae preso y logra su libertad y logra el título de teniente. Seguramente, ¿no? Seguramente un Mosquera preso, pues tal como hoy, hermano, paga y sale en libertad. Adelante, Jennifer. Fernando, adelante también que querías hacer una intervención. En un breve Y buenas noches. No, eso son dos comentarios, ¿no? El primero es que, más allá de la anécdota, que yo pienso que es importante, las anécdotas son importantes para ubicar, digamos, los personajes de carne y hueso. Pero yo sí pienso que es muy importante ubicar el contexto en el que vive Tomás Cipriano de Mosquera. Porque es que ahí hay varios tránsitos que afectan, dijéramos, su trayectoria vital. Es decir, no solamente está el tránsito de colonia a república, es un tránsito fundamental que marca a una generación. Está también el surgimiento del Estado. Es un segundo elemento fundamental para poder ubicar a los hombres de esa generación. El inicio de los partidos políticos, que es profundamente discutido y debatido sobre en qué momento surgen, pero dijéramos, es la raíz del surgimiento de las tendencias políticas en el país.
en cierta medida también los inicios del positivismo. Es decir, que hay una cantidad de tránsitos y de elementos nuevos que marcan la coyuntura, que marcan el momento histórico y que marcan esa generación que hace la independencia, pero que después logra, dijéramos, dirigir el Estado durante varios años después, a diferencia del Libertador, ¿no? Que el Libertador consolida el proyecto de independencia, apenas está consolidando la República y bueno, muere. Pero hay, dijéramos, otros personajes que se mantienen varios años, como Tomás Cipriano de Mosquera. Yo creo que Tomás Cipriano de Mosquera es profundamente polémico, y es polémico, y ya con esto cierro, porque carga con la herencia de la familia, carga con la fama de la familia, pero además es un hombre que no se puede desligar, dijéramos, de esa carga, de esa herencia, de esa formación. Es un hombre profundamente polémico, es muy inteligente y es profundamente polémico. Yo creo que hay que destacar dos cosas de Tomás Cipriano de Mosquera. Primero, la lealtad a Bolívar, profundamente leal a Bolívar, a diferencia de otra cantidad de bichos que estuvieron en ese periodo. Un poco, alguien diría un poco bonapartista. Eso es como el primer comentario. Y el segundo es muy corto, sobre la cuchilla del Tambo. Sí, ese comentario de Mosquera es así, pero cuando uno comienza a ver la historia de la campaña del sur, la cuchilla del Tambo es la última batalla de la campaña del sur donde se sella la derrota de la independencia. Después de la captura de Nariño en Pasto, la última batalla es en la cuchilla del Tambo. ¿Y por qué? Porque es que los realistas vienen subiendo desde Pasto y van a tomar la ciudad. Y los que van a combatir al Tambo casi que lo hacen sabiendo que se van a morir. Es decir, se muere casi la tercera parte de la tropa combatiendo en la cuchilla del Tambo. Están combatiendo con una inferioridad de 5-1 en la cuchilla del Tambo. Así que ahí hay que mirar otros elementos, dijéramos, para poder contextualizar ese comentario del general Mosquera. Bueno, era eso. Gracias. Disculpen la fría, más. La Guayabita, adelante. También. Gracias. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Les presento disculpas por entrar tarde, y usted sabe que eso tiene no sus riesgos, sino sus costos. No sé, en la parte introductoria, Jairito, cómo desarrolló la exposición de Tomás Cipriano Mosquera, pero me imagino que se refirieron a un hecho anecdótico, enlazando esto con la última intervención del compañero Fernando, que así como era tan leal Tomás Cipriano Mosquera a Bolívar, fue desleal Jesús María Obando. Fue desleal a quien se le atribuye el asesinato de Antonio José de Sucre allá entre Cauca y Nariño. Pero quería era como referirme a Tomás Cipriano Mosquera y a Jesús María Obando. No sé si ya lo hablaron acá, ¿sí? Que según la historia, Tomás Cipriano Mosquera y Jesús María Obando fueron hermanos. No sé si lo hablaron acá, fueron hermanos. El padre de Tomás Cipriano Mosquera embarazó a una ilustre dama de Popayán, y a esta señora la desterraron de Popayán hacia la Siberia de esa época, de Popayán, que es Corinto. Ella llega a Corinto a un convento, se enclaustra, y ahí tiene a su bebé, y es Jesús María Obando. Jesús María Obando nace en Corinto, Cauca, en Corinto. No sé si hicieron referencia a eso, que estos dos personajes son hermanos por un desliz del papá de Tomás Cipriano de Mosquera. Y el otro aspecto es que el compañero, pues que están acá lo veo en la pantalla, que acabó de intervenir sobre el otro hecho de los Estados Unidos, pues yo creo que es bueno estudiar el asunto, porque que no vaya a ser que de pronto nos estemos... Recuerden que la Convención de Río Negro de 1863 le cambió el nombre a Colombia y la nombró Estados Unidos de Colombia. Y fuimos Estados Unidos de Colombia hasta 1886, cuando los conservadores vuelven al poder con Rafael Núñez, ganan la guerra civil de aquella época, el 86, y al proclamar la Constitución del 86,
ahí declaran que Colombia vuelve a llamarse República de Colombia y no Estados Unidos de Colombia. Entonces no sé si de pronto los deseos de Tomás Cipriano o la gente del Cauca que querían formar parte de los Estados Unidos, no sé si de pronto se estarán refiriendo no a los Estados Unidos de Norteamérica, sino a los Estados Unidos de Colombia, porque hubo un tiempo donde nosotros nos llamamos Estados Unidos de Colombia. Eran esas dos cositas. Ahora la ministerio estaba pidiendo la palabra también. No, es que también como llegué tarde, entonces no sé en la parte introductoria, pero es bueno recordar lo siguiente. La persona más joven al lado de Bolívar fue Tomás Cipriano de Mosquera. A los 21 años estaba ya con Bolívar. Lo otro importante entre todo el análisis que ustedes tienen que observar es la influencia que tuvo la masonería en todo el proceso de independencia. Y acuérdense que Tomás Cipriano de Mosquera, la masonería nomás tiene hasta el grado 33. Y Tomás Cipriano de Mosquera es el único masón en el mundo que se ha proclamado masón 34. O sea que pónganle cuidado a toda esta parte de la historia y la parte de la masonería en la constitución de los partidos y el Estado-Nación. ¿Saben por qué no fusilaron a Santander? En la parte cuando le hizo la emboscada a Bolívar, porque los masones le pidieron que no lo fusilaran. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, todo este proceso de cómo se armó todo el tema de la independencia, cuál fue el papel de la masonería en ese proceso, cuál fue el papel de Bolívar en el tema de la masonería, cuál era lo que jugaba allí. Y Mosquera siguió el ejemplo de Bolívar. La lealtad de Mosquera, de Tomás Cipriano Mosquera a Bolívar fue independente y obedece fundamentalmente a ese tema de la masonería. Yo no sé si ustedes han tratado esa parte, pero es importante que lo tengan en cuenta. Y es muy importante lo que hace Guayadita de hacer esa observación de los Estados Federados de Colombia, porque siempre se consideró de que había que unificar, inclusive Bolívar tenía siempre eso en su cabeza, unificar todos los estados, porque había que hacer una gran república. Y por eso convocó el Congreso Anfitriónico, convocó todo ese tipo de cosas. Pero en ese tiempo ya estaba Tomás Cipriano de Decán de Bolívar, a los 21 años. Bueno, ya dejo ahí. Yo quiero hacer una acotación. Guayabita dice que Estados Unidos de Colombia. Yo pienso que sí se refería a los Estados Unidos de Norteamérica porque Jairito menciona que quería ser el 14º estado. En esa época eran los 3 estados confederados de Estados Unidos. Entonces, si Colombia iba a ser el 14º estado, sí se estaba refiriendo a eso, a que íbamos a ser parte de Estados Unidos de Norteamérica. Es lo que yo puedo concluir. ¿Quién más va a intervenir? Por favor, entonces, si no hay otra intervención, prendamos las cámaras para hacer el registro y le damos el espacio a nuestro compañero Jairo para cerrar la sesión. Muchas gracias. ¿Puedo decir algo más antes de Jairito? ¿Me permite un segundito? El negro hizo una promoción de su libro que sale en marzo. Entonces, Mauricio, señor rector, ya tenemos otra donación que el negro nos va a mandar para la certeza y la futura venta de libros que vamos a tener en el futuro, ¿no? ¿Cierto, negro? ¿Contamos con uno? Sí, claro. Pido la palabra a Jennifer. Adelante, Jairo. Mauricio, adelante. Coordinadora de disciplina. Sus palabras para mí son órdenes. Mandaré la solicitud escrita a Griserio Perdomo y, como dice la compañera Jennifer,
Y Enrique está muy tocando la cabeza, le duele la cabeza. Jairo, ¿tenés para que cerré la escuela? ¿Qué dijiste, Mauricio? No te escuché. La escuela la cierra el celador. La escuela la cierra el celador. Bueno. Siga, señor celador, siga. Pero sigamos y recocha. Jairo, Jennifer te está dando la palabra para que haga el cierre del tema. Mira, de todas formas, me parece que el tema es muy largo, ¿sí? Y ameritaría que tuviéramos una segunda y tercera intervención o programa, porque apenas estamos en los inicios del tema de Tomás Cipriano, ¿sí? Un poco con lo de Griserio en relación al, digamos que según la biografía de Tomás Cipriano, él empieza, digamos, a tener una participación activa digámoslo así, integral en términos políticos y en términos militares a partir de 1824. Él incluso participa en una batalla en el municipio de Barbacoas, donde derrota a Agustín Agualongo y lo derrota de manera definitiva, ¿no? ¿Sí? Prácticamente Agualongo habría sufrido una derrota anterior, pero digamos no fue tan contundente como la que le propicia Tomás Cipriano. Y es en Barbacoas y es en 1824 que se desarrolla esa... Sí, ahí es cuando le dañan la quijada y todo le pusieron mascachocha, porque le pusieron sí, una lata ahí. Sí, exactamente. Todo le pusieron pero en 1821, si usted revisa bien la historia, ya era escribiente de Bolívar. Ya. Sí, él es edecán de Bolívar. Sí, es uno de sus secretarios. Y entonces, digamos que nos falta un poco... Claro, ya era escribiente de Bolívar. Sí, nos falta muchísimo, Mejor dicho, estamos en el primer cuarto de vida de Tomás Cipriano, ¿sí? ¿Por qué razón ese personaje llega a ser 4 veces presidente de Colombia? Una de ellas casi que es un triunfo revolucionario, a partir de una campaña militar que desarrolla desde el Cauca hasta Santa Fe, que en esa época era Santa Fe, y logra triunfos militares y llegar hasta Santa Fe y prácticamente se impone porque logra derrotar política y militar, sobre todo militarmente, digamos, a los rivales de ese momento. Entonces me parece que además eso nos permite, compañeros y compañeras, que podamos investigar un poco más, que podamos todos interesarnos un poco más por este tema, de tal manera que pueda haber un poco más de debate. Por ejemplo, lo que dice el negro Griserio es sumamente importante, ¿sí? A los 21 años, Tomás Cipriano es edecán, pero eso le conlleva grandes problemas, ¿no? ¿Sí? Porque estaba cerca al poder, y él hace una sustentación digamos, muy humana de lo que significa estar en el centro del poder, el ser el edecán del Libertador. Eso implicaba muchas cosas. Entonces... si me permite, Jairo, te interrumpo un momentico. Quiero como apoyarte en ese tema de que sí, obviamente amerita trabajar más el tema de Tomás Cipriano Mosquera, sobre todo en razón a que en las ejecutorias, o sea, primera etapa, tal vez la primera residencia, cuando él comenzó a hablar de descentralización fiscal. Esto no es un invento, critica aquí de la Constitución o de antes de la Constitución del 91. Él fue de los que empezó a hablar de descentralización fiscal e incluso
impulsó mucho la abolición de muchos de los impuestos que traía la colonia, que estaban todavía vigentes. Él empezó a darle riendazos a eso. Entonces, muy bacano poder que trabajemos en realidad esa influencia política en la administración pública que tuvo Tomás Cipriano de Mosquera. Por ahí, sí, me parece bien. Eso es muy importante. De todas formas, hay que tener en cuenta que los impuestos fueron parte de la reivindicación de las masas populares en oposición al Imperio Español, el tema de los impuestos. Hay un compañero que está ahí al ladito de Jennifer, de sombrerito, que habló sobre el tema de las manos muertas. Eso, por ejemplo, es sumamente importante. ¿Qué fue ese cuento de las manos muertas? ¿Y qué desarrollos tuvo? ¿Qué oposición tuvo y qué consecuencias tuvo también tanto para las finanzas de la República como para la tranquilidad de la República? Porque definitivamente los afectados por las manos muertas resultaron siendo los grandes beneficiados de esas, digamos, de esa política de Tomás Cipriano. Entonces, por ejemplo, ¿qué relación tuvo Tomás Cipriano con Francisco de Paula Santander? Un hombre que también fue sumamente importante para esa época, ¿sí? Sin Santander, Bolívar no hubiese tenido la posibilidad de haber desarrollado, por ejemplo, la campaña del sur. Me refiero a lo que es hoy Ecuador, Perú, Bolivia, ¿sí? Entonces, digamos que podemos tomar como excusa el tema de Tomás Cipriano y podemos irlo redondeando de tal manera que seamos un poco más integrales en este encuentro tan bacano que estamos propiciando. Adelante. Prendamos la camarita de todos, por favor, para el registro. Referente también a la propuesta que nos hace Jairo de continuar, consideramos nosotros, el grupo de aquí de Popayán, que retomemos este mismo tema en unos 3 sábados. En un tercer sábado. Y pues Mauricio, si nos puede acompañar también. Adelante, Mauricio. Compañeros del equipo coordinador de esta escuela, los cuales son Jairo Rubio, Consuelo, coordinadora de disciplina, Javier Correa, de académico, y el celador de la escuela Germán Rojas Niño, Fabio Mariño, alias Hipólito. Compañeros, a ustedes 4 les tengo una propuesta, que hay que hacer una reunión, que Fernando Muñoz nos propone un tema, que yo mañana, ya que estoy más libre, se lo haré conocer. Y vemos la posibilidad de pronto yo no venir a Popayán, pero sí abrirle otro espacio para continuar con este tema. ¿Estamos de acuerdo? Saluda a María Falconi desde Ecuador. María, buenas noches. Griserio, esta escuela es internacional, como el Batallón América. Entonces, o no somos Batallón América, somos la nación de nosotros, es América Latina. Bueno, para hacer un cortecito ya mío, con el equipo coordinador, analizamos hacemos la reunión y analizamos los 2 puntos que tenemos para tratar. Guayabita ya tiene un tema. Guayabita no hay que dormir. Le doy la palabra a los de Jairo. Ya terminó, falta para terminar, Jairo. Mauricio, otro tema puede ser que el negro nos hable, nos dé una charla también cuando salga su libro. El señor Griserio Perdomo, usted no lo rebaje diciendo de negro, él se llama Griserio. Ay, mi negro, yo lo adoro. Bueno, mi negro. ¿Quién dijo que negro es despectivo?
Es mi negro hermoso, negro, negro. No ponga el desorden, Consuelo, estamos serios. No le Consuelo, puedo decir mono. Consuelo, con tal de coquetear, es mi negro hermoso, mi rubio hermoso, mi indio hermoso, mi no sé quién hermoso. Celoso, 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 como siempre Javier es un celoso envidioso. Consuelo, para aclarar y darle la palabra a Jairo, Consuelo y los demás compañeros y compañeras, ellos ya está anotado en la temática de la escuela con un tema que yo ya cuadré con él. Jairo, en 5 minuticos. Es que, mira, pido la palabra. Me avisan cuándo para hablar con el permiso de Guayabita, porque el tema que voy a hablar es sobre el económico y es la globalización y la desglobalización en una economía post-pandemia. Pero Guayabita es economista, entonces me va a meter en los temas de Guayabita. Al contrario, se va a enriquecer mucho más porque Guayabita nos puede aportar en ese momento. Entonces, no, claro que sí, Griserio, por favor, Griserio. Entonces es una conferencia que ya di a unas ONGs internacionales y me parece interesante. Griserio, compañero Griserio, a mí me enseñaron que uno no puede evadir las responsabilidades. Usted ya tiene un compromiso. Jairo, 5 minutos, cerrar el tema. Saludo, antes de que Jairo lo cierre, quiero darle las gracias a Berta Restrepo, a Esmeralda, Jennifer y a Elmer por haber aceptado que la escuela Germán Rojas Niño estuviera hoy en el Cauca, y no digo la ciudad porque no pronunció bien, no, Javier no me burle. Entonces, Jairo, 5 minutos para cerrar el tema. Mira, varias cosas. Insisto, estamos en un cuarto del tema Tomás Cipriano y alrededor de él podemos mantener este encuentro con Bolívar. Por ejemplo, Tomás Cipriano fue diplomático plenipotenciario en el Perú. Eso tiene que ver con el tema de la campaña libertadora y de la campaña del sur. Me parecería importante que los compañeros de Popayán intentaran acceder a los archivos que dejó Tomás Cipriano, que fue alcalde de Popayán. Su padre fue gobernador del Cauca. Entonces, si pudiésemos tener acceso a estos archivos, eso nos permitiría enriquecer mucho más con datos precisos y exactos de lo que fue los gobiernos de Tomás Cipriano. Y bueno, un saludo muy cordial de nuevo para Mirna. Saludos a Cristina, a Enrique, a Jennifer, a Berta, a los niños de Berta, al negro Griserio, que tanto lo recordamos, a Néstor, a Fernando, a todos, Consuelo, a Javier, a María Falconi. Un saludo muy cordial para Amílcar. Yo creo que Amílcar también nos puede profundizar un poco. Amílcar es un compañero que está en este momento en el Perú. Sí. Amílcar, hola. Hola, Amílcar, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchan? Sí. Ya, ante todo, compañero, buenas noches. Yo quería más o menos hablar sobre la realidad peruana de ese entonces con la realidad colombiana, venezolana y demás países, ¿no? Más o menos. ¿Qué es lo que pasó acá, por ejemplo? Con respecto a un compañero habló sobre los masones, y es verdad, porque en ese tiempo había mucha masonería, por ejemplo, en la batalla, antes de la batalla de Ayacucho, muchos soldados y oficiales contrarios se saludaron y se abrazaron entre sí, ¿no? Y también se ve reflejado que después de la batalla firman la capitulación de Ayacucho y con cláusulas benignas para los vencidos. Por ejemplo, que se les respeten las propiedades,
en el artículo 6, en el artículo 3, se le respeta los grados militares si es que si los soldados y oficiales del ejército español se quisieran asimilar al ejército peruano. También los empleados también serán confirmados en sus respectivos destinos, en sus respectivos cargos, si así lo decidieran, o en caso contrario, si no lo decidieran y quieran irse en España, el Estado peruano tendría que pagarle el pasaje de ida a la España y pagarle media paga para el mantenimiento de esas personas mientras estén en el Perú. Cosa muy benigna, ¿no? Me parece medio raro, porque yo veo que al vencido se le da todas las facilidades. Se les paga, se le respeta su propiedad, sus grandes latifundios, ¿no? Y de ahí esos latifundios inclusive vienen hasta la época de la República, bien entrada la República, ¿no? Hasta el año 70, 75, más o menos acá en el Perú. También respecto a la esclavitud no cambió nada, ¿no? Pues sí, hubo una independencia del Perú, pero los esclavos siguieron siendo esclavos. Entonces, parece que hubo una independencia, pero para arriba, a los de arriba, pero para los de abajo se siguieron fregados. También, por ejemplo, los indígenas siguieron pagando el tributo indígena, hasta bien entrada la República, ¿no? Entonces, también fueron los que pusieron también el pecho, porque pusieron la sangre, lucharon mucho en muchas guerrillas, pero al final fueron olvidados, ¿no? Pero eso sería todo. Con respecto a Colombia o al Ecuador, por ejemplo, me quisiera más o menos, si lo que lo sucedió acá en el Perú, también sucedió de igual modo allá en los respectivos países, ¿no? Como Colombia, como Venezuela, como Ecuador. Más o menos esa era la pregunta. Gracias. Bueno, adelante, Jennifer. Bueno, muchas gracias de verdad. Qué rico haber visto a tantos compañeros. Un abrazo para todos. Y pues que estamos conectados para la próxima escuela, el próximo taller. Adiós. Buenas noches. Jennifer, una última cosa. ¿Sería posible la posibilidad de conseguir archivos de lo que fue la época de Tomás Cipriano? Ya voy. En este momentico pues tenemos dificultades al acceder a ciertas partes porque eso está prácticamente en archivo central de la Ah, claro. Está el acceso bastante limitado. Estamos en modo pandemia. Sí. Bueno, antes de